que se comprometió ese día a presidir las mesas. No, tremendo. La verdad bueno, por ahí uno analiza mucho la política y son sostenes fundamentales de la democracia. Sin presidente de mesa no funciona, Claro. básicamente, ¿no? Entonces, bueno, felicitarlos, porque la verdad que es una tarea que por suerte imagino en una elección como esta, en la localidad, no suele haber lío, pero a veces también, además del trabajo que tienen, se tienen que encontrar a veces con algún fiscal que es medio peleador, ¿no, Daniel? Y bueno, y también los fiscales, obviamente, que fueron a defender el voto de su partido. Así que Excelente. una linda Yo jornada. de mi parte quiero felicitarte a vos, Lucho, y agradecerte por habernos acompañado. Desde el día uno que yo te comenté algo, creo que fuiste vos el primero que me comentó que quería ser parte de algo, De algo de algo sí. electoral. Un poco lo veníamos pensando y armando, pero nada, se concretó con esto del día domingo. Bueno, Pero también tuvimos las entrevistas a los candidatos a los comunales candidatos, de sí. aquí del pueblo. Tuvimos a Gonzalo y a Marcelo en la semana. Y nada, fue todo un proceso que seguramente seguirá, Lucho, ¿no? Porque Y las próximas son interesantes. las otras, sí, a octubre recién. Octubre nos queda un buen tiempo. Exacto. Y hay que ver qué pasa, ¿no? En Claro. Argentina, decir cuánto falta para octubre. Toda una Octubre, vida. sí, es como 4 años. El No, claro, uno no Claro. sabe, ¿no? Bueno, y el dato, ¿no? La verdad, escandaloso de ayer, antes de ir a la columna, el 63 muertos trajo este frío, No, ¿no? tremendo. Y obviamente el frío no es culpable, el frío es una circunstancia, pero evidentemente hay mucha gente que está viviendo en la calle. Ayer leía la nota de un hombre que, habiendo sido abogado penalista, terminó en la calle. Y la verdad que uno a veces, no sé qué imaginación tienen algunos personajes Ay, Dios. públicos de quién va a vivir a la calle. La verdad que uno cuando va a parar a la calle es muy raro que lo haga por puro estoico o por puro cínico como lo hacía el filósofo Diógenes, ¿no? Que se creía un perro y que vivía en la calle, efectivamente, en una cueva. Eh, Mucha gente va a parar ahí hoy por la necesidad, por Por la Dios. crisis, porque no le alcanza para los alquileres. Entonces, la verdad que yo sé que hay siempre una pelea ahí muy divertida entre Team Invierno y Team Verano, y la gente que hoy está atravesando sin los recursos necesarios este frío, realmente es muy compleja la situación, ¿no? Y Tremendo. está bueno apelar a la solidaridad. Hace un tiempo se había iniciado la colecta de Cáritas, creo que sigue vigente. Ujú. Está bueno esto, recuerdo, yo te pedí la entrevista del padre Tato, si no es con Cáritas, bueno, con quien sea, pero tener presente esto de poder generar donaciones. A lo mejor cambiaste la campera y tu campera está en buen estado, Claro. siempre entregarlo limpio, ¿no? O el calzado, o miren, a veces podés comprar también medias que no son demasiado caras y donarlas, porque la verdad que siempre con el frío es fundamental andar con medias secas, guantes, gorro y bufanda, ¿no? Olvídate. Es, digo yo, lo fundamental. Tremendo. Así que bueno, Para hacer los niños y niñas también, ¿no? El to- abrigo es fundamental. totalmente. Así que bueno, aprovechar esta instancia, ¿no? En el medio para llamar a la gente a que sea sensible, solidaria, que si ve a uno en la mala, ayudar, ¿no? Exacto. Excelente, Esto Lucho. me parece que es importante. Pensaba en la anterior que decías de Poleri, ayer lo tuvimos de entrevistado acá en la radio. ¿A Poleri? Claro, Claro, lo entrevistó Carlos Almada. Carlos lo Sí, entrevistó. sí, Después sí. vamos a subir un reel de la Claro, nota. justo por él después busqué información de Poleri y ahí encontré lo de la Sí, sí, sí. bandera. Un poco decía, hablaba de la participación ciudadana porque Carlos le preguntó cómo había ido allá en Teodelina. ¿Te acordás que nosotros habíamos hablado el Sí, domingo? sí. Y él decía que claro, esto tiene culpa la clase política, según lo que él decía, pero claro, la gente tampoco se involucra. Y es un poco y un poco, Si ¿no? no, como que él decía que hay un poco de clase política, sí, tiene razón la gente, pero por otro lado la gente lo mira todo desde el sillón de sus casas, ¿viste? Sí, sí, sí. O se justifica en el enojo. Claro, y bueno, Se nada, ju- decía, concretamente dijo, eso es una pelotudez, una pelotudez. Así lo decía, ¿no? eh, Tremendo. Está la nota en YouTube. Mira,
Bueno, claro, es un tema, ¿no? Y lo mismo que hablamos acá también de esto de que si hay descreimiento. Bueno, a ver, el descreimiento también tiene que ver con las creencias de la gente, No, ¿no? claro. Cuando cree que nada va a cambiar, que son todos iguales. Yo siempre digo el todos y el nadie, o el nunca y el siempre, son palabras demasiado fuertes, ¿no? Para utilizar. Y a veces cuando uno hace el análisis, y la verdad que hay que hacerlo más fino, y a lo mejor hay una frase que no recuerdo de quién es, creo que es de Aristóteles, si no me equivoco, de la Ética Nicómaco, del libro que le escribe a su hijo, que dice que hay que ser sabio para saber enojarse con la persona correcta en el momento correcto, bajo las circunstancias correctas y decirle Uf. lo correcto, Uf. ¿no? Y entonces ahí se cae un poco este mito de, y bueno, Claro. estoy enojado, ¿sí? ¿Con quién, cómo, cuándo y de qué forma, ¿no? Y de qué forma lo cambiamos. Pero bueno, es un tema, la verdad no nos vamos a ir mucho para allá, Bien. pero es para pensarlo, ¿no? Bien, hoy trajimos un tema que no tiene que ver con política, pero que tiene que ver un poco con la filosofía y un poco con esto, porque a mí me han llegado preguntas. De hecho, los otros días cuando estábamos ahí en la transmisión, que yo bromeé con el tema de que había que traer a alguien que haga adivinación para las elecciones. Bueno, Jorgelina preguntó un poco, bueno, yo qué hacía con todo esto de lo holístico. Bueno, yo quiero contar un poco de dónde viene la palabra holístico y después me quiero meter a contar un poquito de la filosofía hermética, que me parece algo muy interesante y está bueno para descomprimir en una semana tras las elecciones, ¿no? Excelente. El holismo viene del griego holos, que quiere decir todo. Habla de entero, de totalidad. Hablábamos del todo y del nunca, ¿no? Bien. El holístico tiene que ver con esa mirada integral. Es una posición metodológica y epistemológica que postula cómo los sistemas, ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, mentales, lingüísticos y sus propiedades deben ser analizados en el conjunto y no solo a través de las partes que lo componen. Bien. Esta es la definición de holos, o de dónde viene la palabra holístico. Cuando yo hago referencia a un tipo de terapia holística, tiene que ver con esto, con la mirada integral del ser humano. Ok. Uno no es solamente lo que es en su trabajo, no es solamente aquello que es en su casa. Hay muchas personas que suelen decir, yo en el trabajo soy pura sonrisa y cuando llego acá ven mi verdadera cara, Epa. ¿no? Y son personas a veces hoscas, malhumoradas y traen toda la mufa de lo que le pasó en el trabajo. Bueno, hay que aprender a una palabra fundamental en la vida, ¿no? El equilibrio. Claro. El equilibrio. Importantísimo. Bueno, entonces, dentro de eso, dentro de esto de lo holístico no tiene que ver. Hay algunas personas que sí hacen algunas cuestiones, como por ejemplo las constelaciones familiares, que yo por cierto nunca he hecho, o gente que precisa de métodos, a veces de lecturas de la realidad, de herramientas que los ayudan a leer la realidad, que tampoco es algo a lo que me dedico o el enfoque en el cual yo me formé, como por ejemplo el uso del I Ching, del tarot para la gente que por ahí lo conoce más. Bueno, hay distintas miradas de esto, pero no definen a las personas, sino que son herramientas para ayudarlo, como por ejemplo las que yo utilizo, que son la programación neurolingüística, la meditación. Entonces, esto está bueno aclararlo para comprender, porque obviamente yo siempre digo es un nombre demasiado pomposo, alguien que es un terapeuta holístico, es un terapeuta del todo. Claro. Bueno, ¿cuál es ese todo? Es la persona, es tratar de que la persona pueda mirarse en un espejo, poder hablarse, poder conocerse en profundidad, porque solo conociéndote en profundidad sos capaz de llevar adelante los cambios que vos querés en tu vida, ¿no? Esto me parece que está bueno
entenderlo. Y holístico solamente se utiliza en este tipo de terapias, no. La mirada holística era una mirada muy propia de la filosofía. Pensemos que hacia el siglo V, IV antes de Cristo, cuando comienza oficialmente, si se quiere, la filosofía en la antigua Jonia, en la Tierra Media, en los Medos, lo que sería Persia, hoy el Medio Oriente, Bien. y luego en Grecia, en Atenas, la filosofía comienza, no existía el filósofo, como disciplina, tampoco existía el matemático como un oficio. Pensemos, por ejemplo, en alguien que seguramente la audiencia se va a acordar, y el que es albañil seguramente, además de acordarse, lo aplicará en el día a día, como Pitágoras, ¿no? Claro. Uno de los primeros grandes filósofos, junto con Tales de Mileto, que se afirma que fue el primero, por lo menos en Occidente, es una cosa discutible. Las personas buscaban la sabiduría, por eso se aplicaba el enfoque holístico. La división de disciplinas, hay un filósofo que estuvo muy ligado a la Argentina, un filósofo español, Ortega y Gasset, es una sola persona, que hablaba de la barbarie de la especialización como fenómeno propio de la modernidad científica. Antes, en la antigüedad, las personas, estas personas como Pitágoras, por ejemplo, también practicaban la medicina, estudiaban de alguna forma los fenómenos astronómicos, porque lo que movía a la filosofía, y lo que debería seguir moviendo a la filosofía, es la capacidad de asombro de las personas, ¿no? La curiosidad. Claro. Entonces, de allí viene. Y vamos a empalmar esto con un tipo de filosofía que fue muy perseguida durante muchos años, que tuvo detractores y también tuvo chantas dentro, pero que ha perdurado en el tiempo y que sus libros, o por lo menos sus conocimientos, son válidos. Me refiero a la filosofía hermética, o la corriente conocida como hermetismo. Bien. Es una tradición filosófica, acá dice Wikipedia, religiosa. Yo esto lo pongo en duda porque no estaría ligada específicamente a una religión, sino a un tipo de creencia o a un tipo de razonamiento respecto a las creencias, que es este razonamiento basado en lo holístico, ¿no? Bien. En textos pseudoepigráficos, porque se utilizaba a veces, por ejemplo, el lenguaje de la alquimia u otro tipo de lenguaje simbólico, justamente por la persecución que sufrían, ¿no? Claro. Los herméticas se llamaban sus textos, atribuidos a Hermes Trismegistro, el 3 veces grande. No se sabe si fue una persona o fueron varias personas, pero son una serie de escritos, una legendaria combinación helenística del dios griego Hermes y del dios egipcio Tot. De ahí viene Hermes Trismegistro. Bien. Los herméticas se escribieron a lo largo de muchos siglos, desde el 300 a.C., un poco después del surgimiento de la filosofía, casi 100 años después, o un poquito más de 100, y pueden ser muy diferentes en contenido y alcance. Respecto a la parte religiosa de los fundadores de Hermes, la tríada hermética, el todo, el cosmos y el hombre, esta es la deidad principal, de allí esta idea del trígono, de donde deriva Trismegistro, y esta tríada hermética recuerda muy claramente a la tríada católica, ¿no? Bien. Que es posterior. Claro. Y este es un dato importante. Son temas que seguramente a muchos los van a apasionar, a otros tal vez no tanto, y a algunos tal vez que tienen conocimiento digan, pero mira, yo no pienso así. Entonces, está bueno traer estos temas a la radio, cortar la mañana, ¿no? Bien. Uno de los usos más comunes del rótulo del hermetismo es para referirse al sistema religioso filosófico propuesto por un subgrupo de escritos filosóficos conocido como los hermética
o Corpus Hermeticum, escritos entre el 100 y el 100 antes de Cristo y el 300 después de Cristo. Esta forma específica e histórica de filosofía hermética se denomina a veces de forma más restrictiva como hermetismo. No fue reconocida o actualmente no es del todo reconocida como corriente filosófica. Ajá. Sin embargo, tuvo muchos momentos donde sí fue aceptada como corriente filosófica. De hecho, de parte del hermetismo hay una gran pelea en la Iglesia Católica con el mundo árabe. Esto lo traigo a colación de la entrevista de Tato, justamente, a quien no sé si nos escucha, pero aprovecho mandarle un gran abrazo. Entre Avicena, que era un filósofo de Oriente, que además era médico y matemático y tenía un gran conocimiento de química, a punto tal que es la persona que empieza a utilizar el alambique. La palabra alambique viene, esto es siglo XI ya, mucho después, ¿sí? Pero es muy interesante el debate entre Avicena con relación a Santo Tomás. Hay Santo Tomás o Santo Tomás de Aquino, o Tomás de Aquino, como le quieran llamar, es de alguna forma el que funda la escolástica en la Iglesia Católica, en la rama filosófica, que es hoy el corpus de conocimiento y el corpus moral que se tiene dentro del catolicismo, ¿sí? Y Santo Tomás discutía con Avicena un tema fundamental, las formas del conocimiento. Y esta es una de las grandes diferencias entre el mundo árabe y el mundo católico, que tienen el mismo origen, vienen de la misma zona. Recordemos que Jesús nace en lo que es la actual Palestina. Sí. Y ahí hay una discusión muy profunda porque es una interpretación. Para los musulmanes, Jesús, el Jesús de los católicos, existió, creen en la virginidad de María, y además consideran que fue un profeta, un enviado de Dios, fue Dios, como lo creen los católicos, le llaman de otra forma, y son muy respetuosos de esto. La gran división se da en esta pelea, que es varios siglos posterior, en la que el Dios católico, el Jesús, luego de crear el Nuevo Testamento, que contradice muchísimo, por decirte en un 70% al menos, los mensajes del Antiguo Testamento, bien, empieza a abrirse una discusión sobre las formas de conocimiento. Para el mundo árabe o para el mundo oriental, el conocimiento es común, es colectivo. Claro. En cambio, para Occidente, y sobre todo para la doctrina católica que inaugura Santo Tomás en la escolástica, el conocimiento viene de Dios, pero es traducido a la lengua de los hombres a partir de la forma de conocer de cada persona. Es una discusión filosófica muy profunda, pero la quería traer a colación. Este tema que acabo de tocar, probablemente lo hablemos en otros encuentros, porque la verdad que es sumamente apasionante y es un dato no menor, sobre todo en un mundo que hoy ve al mundo oriental como totalmente ajeno al mundo occidental, por lo menos latinoamericano, donde el catolicismo es mayoría. Claro. Fíjense los 2 o 3 cosas que dije, que seguramente hacen muchísimo ruido y está buenísimo discutirla. Ellos creen no solo en que Jesús fue la encarnación de Dios, y que reencarnó, resucitó, y en la virginidad de María. Son 3 temas, por lo menos, muy polémicos. Incluso para los cristianos que no creen en la virginidad de María, o mucho menos en el mundo judío, que es el que escribe el Viejo Testamento en teoría, es para discutirlo muy en profundidad, pero que descree la figura de Jesús. Claro. Creen que Jesús fue un chanto, un mentiroso. Sí. Bueno, entonces esto lo dejo como semillita para pensar en el mundo actual. Y volvemos al hermetismo. Bueno,
En el hermetismo hay un libro, hay muchos libros, vamos a nombrar algunos, por ejemplo, como, bueno, la Cábala, que tiene una tradición más ligada al judaísmo, ¿no? Al mundo hebreo, eh, pero también tenemos el libro fundamental de Hermes Trismegisto, no me acuerdo el nombre y lo estoy buscando, Busque tranquilo, Lucho. en donde su filosofía nos habla, el Corpus Hermeticum, lo había nombrado, en donde nos habla de una cosmovisión. Yo te decía, la Trinidad de los herméticos es el Dios, es el cosmos y es el hombre, ¿no? Wow. Y en ese cosmos, lo que decía Hermes Trismegisto es que como es arriba, es abajo. Ah, mira. Esta fue la principal forma de conocimiento de ellos, que se traslada en la ciencia a lo que vemos hoy, ¿no? El avance entre el microscopio y el telescopio, obviamente que yo estoy hablando de un conocimiento ya no tan nuevo, pero demostró que los sistemas orgánicos, incluso nuestro propio sistema orgánico, tiene reglas similares a las reglas de los astros. Claro. ¿No? Y esto ellos lo percibían a partir de su conocimiento. Bueno, esta es una de las principales formas de conocimiento. Luego también definen otras cuestiones que están muy ligadas, por ejemplo, al yoga, como la teoría de los cuerpos vibratorios. Las formas de vibración de los cuerpos pueden ser elevadas o bajas y eso transmite determinado tipo de energías. A punto tal que esto se demuestra, si hay alguien que hace yoga seguramente lo va a poder confirmar o refutar si estoy metiendo la pata, pero la posición de los cuerpos, como por ejemplo cuando uno se encuentra en la situación de tristeza, uno se siente triste, generalmente el cuerpo tiende a encorvarse, la cabeza queda baja, estamos en una posición cerrada al mundo, ¿no? Bueno, hay algunos tipos de ejercicio en los cuales cuando uno se siente así, si se dedica a meditar durante algunos minutos con una determinada respiración con cierta profundidad y empieza a tener una apertura corporal, su cuerpo empieza a generar componentes químicos que modifican el estado de ánimo de esa persona, ¿no? Wow. Y esto no es verso, esto es realidad. No, claro. Entonces, este tipo de cuestiones, ¿por qué las traigo? Porque, claro, muchas veces las palabras hermetismo, magia, holístico, a veces tienen una connotación moral en las personas, ¿no? Y yo siempre digo que el conocimiento es infinito. Negar un tipo de conocimiento por razones morales es un error. El ser humano es un ser que busca siempre aprender, ¿no? Uno debe aprender absolutamente de todo lo que pueda. Siempre hay un debate ético, ¿no? ¿Para qué vas a utilizar ese conocimiento? Pero con ese criterio deberíamos hacer que los martillos no sirvan más porque pueden servir para pegarle a alguien, ¿no? Claro, es verdad. Así que bueno, yo quería traer un poquito esto. Mira, 24 textos sagrados, le dicen sagrados, ¿no? A este tipo de libros. Hay libros que están relacionados a la alquimia. Sí. Me voy a referir un poquitito a la alquimia. ¿La alquimia qué es? En primer lugar, ¿no? Porque a veces se habla de la alquimia. La alquimia en la escuela te la enseñan como aquellos antiguos que sabían algunos conceptos que luego derivaron en la ciencia conocida como la química. Okay. Esto es real. Otros, por el lado de la literatura, los libros de cuentos, dicen que la alquimia era la búsqueda de convertir el plomo en oro. Sí. ¿No? Sí. Y bueno, y ahí refiere por ahí a las leyendas del rey Arturo, ¿no? Al mago de la corte y demás. La alquimia, que tiene mucho que ver con este señor que había nombrado, con Avicena, tiene una base que es
la transformación de la materia. Los alquímicos hablaban de la transformación de la materia, no de la materia o de los nombres de la materia que hoy conocemos, ni tampoco de la misma definición. Hoy sabemos que la materia tiene distintos estados, ¿no? Un cubito de hielo al derretirse se convierte en agua, y si esa agua la ponemos a calentar se evapora, ¿no? Y ahí va cambiando de fases, de estado. Bueno, el alambique hace justamente cambios de fase, ¿no? Pero además, en la alquimia se transformaba la materia. Y esto era lo importante, la transformación de la materia. Entonces ellos hablaban de distintos componentes alquímicos como la sal alquímica, el azufre y algunos otros, y tenían un lenguaje específico para cada uno de ellos. Es parte de la tradición hermética la alquimia, a punto tal que fue muy perseguida porque la alquimia había desarrollado conocimientos de la medicina, como por ejemplo las tinturaciones, que hoy se pueden conocer como microdosis, tinturas vegetales, y estos procesos fueron perseguidos por aquellos que llevaban adelante la medicina de las aristocracias, de los reyes, porque no querían que el populus, que la gente común, acceda a ese tipo de medicina. Claro, uy, pero si lo enlazamos con la actualidad, está recontra conectado, ¿no? Como es arriba es abajo, claro. Como era antes es ahora. Tremendo. Bueno, algunos de los principios herméticos son importantes para aplicar. Yo la verdad que recomiendo, si hay alguien que le pueda gustar estos temas, que los busque en Google, que se anime también, ¿por qué no?, a hablar con la inteligencia artificial, a ver qué dice. Bien. Bueno, mira, acá están los 7 principios. El del mentalismo, sí. El todo es mente, el universo es mental. Bien. Esto tiene que ver con la tradición subjetivista de la filosofía, y cuando digo tradición subjetivista voy a nombrar a algunos filósofos que tal vez a algunos lo han escuchado en la escuela, en una película o algo, como Sartre, como Edmund Husserl, como Emmanuel Kant, como Hegel, ¿no?, el padre de la filosofía dialéctica, de la cual deriva luego entre una de sus ramas Carlos Marx, ¿no?, con el marxismo, con una oposición, porque lo pone al revés, se vuelve materialista. Es la filosofía subjetivista. ¿Qué quiere decir esto? No está mal. El universo es mente, el todo es mente, y sí, porque si no es por nuestra mente, nosotros el mismo fenómeno no lo percibimos igual, lo percibimos a partir de nuestras interpretaciones. Por eso son tan importantes nuestras creencias. El segundo principio es el de correspondencia, el que te decía, como es arriba es abajo. Esto tenía que ver con la idea del cosmos, el macrocosmos, el cosmos del universo, y el microcosmos, ¿no? El principio de vibración, nada está inmóvil, todo se mueve, todo vibra. El universo está en constante movimiento, desde lo más denso hasta lo más sutil. El aire se mueve, todo se mueve. El principio del ritmo, todo fluye y refluye. Todo tiene sus periodos de avance y retroceso. Miren qué lección para la vida, Nada ocurre, la vida está llena de ciclos y ritmos, como las mareas o las estaciones. Tremendo. Principio de causa y efecto, toda causa tiene su efecto, todo efecto tiene su causa. Nada ocurre por casualidad. Y acá engancho con otro filósofo y psicólogo muy importante, Carl Jung, que decía, ¿no?, al respecto, hablaba de la sincronía, de la causa, en realidad la causalidad de las cosas, la sincronía. Un fenómeno era sincrónico porque se debía dar, inevitablemente, ¿no? No creía en el destino Jung, pero sí creía en la sincronía. Son discusiones, la verdad, muy profundas. El principio de generación, este es el último, el 7º principio hermético. Todo tiene su principio masculino y femenino. La generación está presente en todo, en todos los planos. Increíble. Y fíjense qué interesante esto, porque a pesar de que culturalmente
hay una apertura en muchos aspectos, es muy importante entender esto del principio masculino y el femenino, porque si no, no hay generación. No, por supuesto. Así que, y ahí no se refiere solamente a hombres y mujeres, en el todo y también en las partes. Hay un símbolo muy propio del lejano oriente, ¿no? El yin y el yang. Claro. Que habla de esto, ¿no? Exacto. Así que bueno, espero que le haya gustado a la audiencia este tipo de conversaciones que por ahí nos sacan de lo habitual y nos llevan a... Por ahí alguna cosa les quedó sonando. No duden, si tienen curiosidad, busquen información. La filosofía nació así y el mundo se hubiese quedado sencillamente viviendo arriba de los árboles y viendo de cazar si no hubiésemos tenido curiosidad y hubiésemos empezado a preguntarnos por las cosas. Ya, olvídate desde ya. Y hablando de curiosidad y demás, invitamos a los oyentes que están escuchando la radio a que, bueno, se contacten también con vos porque vos sos terapeuta holístico, podés hacer un enfoque desde este lado, desde el lado que explicaste. Es recontra interesante, Lucho, y nada, por ahí está bueno, qué sé yo. Sí, yo la verdad que creo que a mí, yo soy originariamente profesor de filosofía, la verdad que me apasionan estos temas, me parecen muy interesantes y yo creo que uno se encuentra en momentos donde necesita buscar otro tipo de situación en su vida. Es algo muy interno que uno lo siente y se da cuenta cuando se nota estancado, cuando cree que falta algo y no sabe qué. Bueno, ahí es el momento de empezar a hacerse las preguntas y recordar esto, ¿no? Del principio hermético, todo es mente. Entonces, el problema está en tu mente. Y lo que pasa es que a veces las llaves de la mente uno las tiene, pero no sabe abrir bien la puerta, ¿no? Y entonces ahí es donde no se sabe preguntar cuáles son aquellas creencias. También dejo esto por último, ¿no? Para ya ir cerrando. No hay creencias buenas y creencias malas. A veces uno cree que está lleno de creencias malas. No, tal vez fueron creencias que en su momento te ayudaron a superar situaciones difíciles o creencias de supervivencia y que hoy no te son funcionales. Claro. Yo creo en las creencias funcionales o disfuncionales. No estáticas. No estáticas, claro. ¿no? Y adaptables sobre todo, ¿no? Excelente. Bueno, si lo llevamos, lo podemos llevar tranquilamente a la actualidad, ¿no? Con la política y todo lo que pasa. Sí, una cosa es la coherencia. Claro. Y otra cosa es la adaptabilidad en las creencias. Claro. Obviamente hay que adaptarse. Equilibrio. Equilibrio, Ahí exactamente. Esa es la palabra. Lucho, gracias. Hasta la próxima, Bueno, amigo. muchísimas gracias.